Explicación del mundo espiritual de luz. Explicación 39. Queridos hermanos, el día de hoy lo ha designado el Señor, para que estos humildes seres os demos la explicación de cómo han de efectuarse las manifestaciones en el seno de vuestras congregaciones, durante la semana de conmemoración, aquella que conocéis como Semana Santa. Este día debe ser aprovechado por el mundo espiritual de luz, para hacer algunas aclaraciones, aún llegando a materializarnos, si eso fuese necesario para la mejor comprensión de las cosas. Todos sabéis que, en todas las religiones y sectas que son ramas del cristianismo, se conmemora la pasión de nuestro Señor, del Divino Maestro. Hechos 2:1. Y que desde hace muchos siglos, año tras año, se hace la conmemoración con el fin de revivir en el corazón de los hombres, aquella pasión sagrada, llamada en la humanidad a la penitencia, a la meditación y al recogimiento espiritual. Pero también sabéis, que la conmemoración de ese divino acontecimiento, de esa obra divina, que hacen las sectas y religiones, no está dentro del respeto, de la espiritualidad que cabría esperar en fechas tan significadas. En el seno de muchas instituciones religiosas, esta conmemoración ha degenerado, hasta el grado de convertirse en una profanación. Tratando de ser una representación de aquellos hechos divinos, han caído las religiones y las sectas en el fanatismo, en muy grandes faltas de respeto, en idolatría, en representaciones teatrales que son una verdadera farsa. En otras religiones, simplemente se dicen sermones o explicaciones alrededor de aquellos acontecimientos que forman la pasión de Jesús, los unos profundizándose, los otros únicamente dando lectura a las escrituras que narran ese pasaje. Y bien, hermanos, ¿qué es lo que en todo esto os toca hacer a vosotros los espiritualistas, los discípulos del Espíritu Santo? ¿Cuáles deben ser vuestras prácticas? ¿Cuál es la forma perfecta de conmemoración de la pasión divina en estos días? Entre vosotros, se han hecho también múltiples prácticas y manifestaciones referentes a la pasión del Señor. Hay recintos espiritualistas en donde tienen acceso multitud de espíritus de aquellos que estuvieron con el Divino Maestro en el segundo tiempo. En otros recintos, se ha hecho la representación de aquellos pasajes de la pasión del Señor que hablan de la entrada en Jerusalén, ostentando el pueblo en sus manos las palmas y los olivos, recordando el jueves aquel, haciendo la representación del cenáculo con una mesa, panes y vino materiales, y dando acceso a los espíritus de los apóstoles del Señor, y en representación del viernes que habéis llamado de dolores, haciendo uso del rayo de la divinidad para representar la crucifixión de Jesús, la vía dolorosa y las 7 palabras en el momento de expirar Jesús en el madero. En fin, hermanos, más que una conmemoración espiritual, lo que se ha hecho es representar aquellos sucesos, y cabe aquí decir, que es imposible para un ser humano, penetrar en una representación que se acerque a la realidad. Todas esas prácticas pertenecen a los tiempos pasados, a vuestros inicios, cuando no teníais todavía un concepto definido de lo que es la comunicación de Dios a través del entendimiento humano, y de cuál es la finalidad de la divinidad al comunicarse de esta manera. Mas habéis llegado a las postrimerías de esta comunicación, y es justo que esta conmemoración sea en la forma correcta. Para conmemorar en forma de vida esos acontecimientos, debéis penetrar en penitencia, no en el ayuno de la materia, sino en la mayor preparación espiritual, para que al comunicaros con el Padre de espíritu a espíritu, si alcanzáis una preparación verdaderamente espiritual, en la palabra del Divino Maestro estará su pasión revivida, su pasión invisible a los ojos materiales, pero palpable, vivida, para el espíritu de vosotros. Si llegáis a mucho en la preparación de vuestro espíritu, sentiréis el gotear de aquella sangre divina sobre vuestro propio corazón, sentiré la caricia de aquella mano de amor y perdón posándose en vuestra frente, sentiré la esencia de aquella palabra de espíritu a espíritu y os sentiréis bañados en la luz de esa mirada. Todo lo tendréis en la palabra del Divino Maestro, y la pasión del Señor será para vosotros inspiración. Entonces no será menester que participéis más en representaciones materializadas para percibir cómo, al encontrarse vuestros espíritus concentrados en la comunión verdadera, el Maestro caminará por entre su pueblo, sanando a los enfermos, perdonando a la mujer adúltera, sorprendiendo a fariseos y publicanos, regenerando a los pecadores. Así, el Maestro estará con vosotros como en el segundo tiempo, solo que será espiritualmente. No se haga más, entre vosotros, la representación material de aquellas cosas. Que el pueblo, una vez alcanzada la preparación espiritual, sienta y viva verdaderamente la pasión del Maestro, dando un paso muy grande en la senda de progreso espiritual en estas albas de conmemoración.
que no haya palmas ni olivos, que no haya aguas ni panes ni vinos materiales, que no haya representaciones del Vía Crucis con actos materializados. No, hermanos míos, abolid de entre vosotros todo materialismo, y como buenos espiritualistas, como buenos discípulos del Espíritu Santo, penetrad por la senda del espiritualismo trinitario mariano. Mirad, hermanos, que vosotros habréis de practicar, después de 1950, estas cosas con la mayor sencillez, con la mayor espiritualidad. Conmemorad la pasión divina con la mayor espiritualidad, es esta la exhortación del mundo espiritual de luz. No sabéis lo que el Divino Maestro os tenga reservado en sus arcanos, no sabéis las grandes revelaciones, las grandes cosas que os inspira a través de vuestro propio espíritu. Por medio de la comunicación de espíritu a espíritu, por medio del don de evidencia, del presentimiento, de la intuición, de la revelación, de la sensibilidad de todas vuestras fibras. Hermanos, vuestra espiritualidad no terminará después de 1950. El camino, la jornada vuestra, seguirá porque es infinita. Caminad, entonces, con paso firme y pensad que, en corto tiempo, seréis estímulo para las religiones, seréis ejemplo para los fanáticos, para los idólatras, para los confundidos, para los que en medio de su ignorancia profanan, manchan y ofenden las cosas divinas. Las religiones y sectas, estimuladas por vuestro ejemplo, penetrarán por la senda de la espiritualidad. Qué dicha para los verdaderos apóstoles del espiritualismo el contemplar cómo despiertan las religiones, el contemplar cómo las multitudes van clamando por espiritualidad, exigiendo de sus pastores pureza, espiritualidad, depuración y sinceridad de espíritu. Vosotros, desde vuestros humildes lugares, contemplaréis con placer espiritual infinito, el despertar de los hombres, el despertar de los espíritus. ¿Qué importa, hermanos, que los hombres ostenten pertenecer a religiones o sectas, si en el fondo practican el amor y la espiritualidad, y por ello van obteniendo el conocimiento de las cosas espirituales? Superficialmente, podrán ostentar cualquier nombre de religión, pero en el fondo, serán espiritualistas, siervos del Espíritu Santo y es esto lo que importa. Sabed, hermanos, que llegará el día para todos los espíritus que habitan en este plano, en que no distinguiréis los unos de los otros con nombres, como son el de israelita, cristiano, espiritualistas, musulmanes, etc., sino que sin necesidad de ostentar ningún nombre, todos seréis en verdad, hijos de Dios, los siervos obedientes a la ley divina, los hermanos que se aman los unos a los otros. Mas todavía hoy ostentáis el nombre de espiritualistas trinitarios marianos, porque tendréis que levantaros ante las turbas que forman la humanidad, esa humanidad que a pesar de su materialismo, reconocen la existencia del Dios verdadero, esa humanidad que en su materialismo practica alguna norma o precepto espiritual, esa humanidad que se encuentra dividida en sectas y religiones. Entre esa humanidad penetraréis para abrir paso, y aunque en esa humanidad también os encontraréis con sectas y sociedades espiritualistas, no solo os distinguiréis por vuestro nombre de espiritualistas trinitarios marianos, sino por vuestras prácticas espirituales también lo haréis. Más que el nombre que ostentéis, importan las obras y a través de ellas, el testimonio que deis de Dios con vuestros actos, pensamientos y palabras. He aquí el secreto del cumplimiento de las leyes de Dios. He aquí, la clave para la salvación del espíritu, para que a través de su jornada, camine por el sendero de evolución que conduce al seno del Padre. Los hombres faltan al respeto a sus propias religiones, traicionando sus propias convicciones. Vedlos pisotear interiormente lo que dicen amar y respetar. ¿Y por qué es esto, mis hermanos? Porque han visto, a su vez, que los encargados de la ley, los representantes de la ley divina en todos los caminos, en toda secta y religión, han llegado hasta la degeneración espiritual más absoluta, a la profanación, al fanatismo, a la idolatría, a la impostura. La humanidad no encuentra ya aliciente ni estímulo en sus antiguas prácticas, no encuentra el consuelo ni el bálsamo en su culto espiritual o en su imperfecto culto religioso, confía tan solo en sus propias fuerzas, y cuando fracasa porque estas son escasas, reniega entonces y se levanta blasfemando delante de su Dios. ¿De qué sirve a los judíos llamarse mosaicos, si no cumplen la ley que Dios entregara a través de Moisés? Juan 7, 19. ¿De qué sirve a los cristianos evangelistas llevar estos nombres, si no cumplen con la enseñanza de Cristo contenida en los evangelios? Santiago 1, 2227. Y, finalmente, ¿de qué puede serviros el nombre de discípulos del Espíritu Santo, o de israelitas, o de espiritualistas, si no cumplís con la ley? ¿De qué sirven tantos nombres de sectas, religiones o formas de pensar, si no se honra tales nombres con la práctica de las leyes que esos nombres dicen significar?
Una gran misión tiene la divinidad reservada para su pueblo en este tercer tiempo, y él ha de ser como un espejo del Espíritu Santo, la de ser el pueblo que refleje la luz del Espíritu Santo. Qué fácil es decirlo, y cuán difícil es practicarlo. He aquí el porqué, cuando el Padre ha pedido absoluta espiritualidad, muchos de sus discípulos no conciben que pueda llegar a tal grado de espiritualidad, porque les parece difícil. La práctica del espiritualismo verdadero, hermanos, requiere abnegación, sacrificio, renunciación, gran fuerza de voluntad, dominio sobre la carne, amor, paciencia, humildad y muchas virtudes más, por lo que muchos, al no alcanzar a concebir esto, se han rebelado. Los que, por el contrario, han comprendido todo esto, tratan de penetrar por el camino verdadero, porque el verdadero espiritualismo todavía no es conocido por el pueblo de Israel, y por lo mismo, todavía no es llevado a la práctica. Que os sirva de consuelo y aliciente, el saber que, tanto el tiempo de la comunicación del Espíritu Divino y de su mundo espiritual de luz por el entendimiento del hombre, como el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu, han servido y servirán para que, aun sin que lleguéis a la suma perfección, tengáis la preparación que el propio Dios, la divinidad misma, en un rasgo de humildad y mansedumbre divinas, ha venido a daros comunicación.